El pueblo de Israel, cuando fue llevado a la cautividad, lamentablemente, un alto porcentaje fueron influenciados por la cultura babilónica. La cultura los absorbió a ellos, a aquellos pueblos, los influenciaron a ellos. Aun cuando ellos tenían la verdad, tenían al Dios vivo, sin embargo dejaron que el entorno los moldeara, los cambiara. Hoy en día, ¿qué sucede con la iglesia? Las redes sociales son buenas y son malas. Usted busca, dice la palabra que el que busca halla. A veces usted dice, familia, hay una maldición generacional de pobreza. No, simplemente que quizás no eran emprendedores, eran personas conformistas, que se conformaban a lo que tenían, el temor a emprender los agobiaba, y usted creció en ese ambiente, creció en ese entorno, ahora usted dice, no, espérate, yo necesito romper con esto. No es romper una maldición, es romper con los malos hábitos. Y yo soñaba con demonios. Todo el tiempo soñaba con demonios, con demonios. Ahora, ¿por qué soñé con demonios? Porque cuando yo llego a la iglesia, lo que me hablan es de demonios. Hoy presentamos al pastor Tirso Brea. Vamos a tratar unos temas de patrones que a veces las personas lo confunden con maldiciones generacionales y muchas veces con demonios. Que usted y yo hablábamos muchas veces. Yo le estaba diciendo a usted que y hasta me reí. Yo le dije, pastor, pero hay una situación de maldiciones generacionales porque yo he visto que hay personas que de repente van adquiriendo lo mismo que su papá, que su madre y esto. Y usted me hablaba que muchas veces son patrones que las personas adquieren. Y yo quiero que usted me desglose ese punto. Muchas veces son patrones. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme aquí a su canal. Dios le bendiga mucho. Dios bendiga a su audiencia también. ¿Qué le puedo decir? Mire, cuando conversamos realmente, porque a veces de frases, nosotros hacemos doctrinas, hacemos dogma de frases. Por ejemplo, se habla mucho de maldiciones generacionales, porque queremos buscar un culpable, regularmente un culpable externo a nuestros errores, nuestros pecados, nuestras iniquidades, hacia nuestra predisposición a hacer cosas malas. Y yo diría que más que maldiciones generacionales son conductas aprendidas, conductas malas. Como también podemos adquirir buenas conductas, también adquirimos malas conductas. Y tenemos la tendencia nosotros a repetir patrones de acuerdo al ámbito o a donde nos desarrollamos, al ámbito cultural, social, donde nosotros podamos desarrollarnos, vamos a adquirir nosotros esas buenas y malas virtudes. Usted se desarrolla, por ejemplo, en un entorno de perversidad. Y hay excepciones, claro que sí, pero si usted se desarrolla en un entorno donde lo que se habla es de alcoholismo, se habla de cosas perversas, hay una predisposición bien alta, un alto porcentaje a que usted adquiera esos mismos patrones también. Por eso es que la Biblia dice que las malas conversaciones, las malas costumbres corrompen. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, efectivamente. Usted es una persona, y le voy a poner un ejemplo simple que está en la Biblia. Cada uno de los discípulos tenían características diferentes. Tenían su forma de ser. Pedro era un hombre aguerrido, intrépido y eso. Sin embargo, ya Pedro, en el tiempo que tenía, digamos, compartiendo con nuestro Señor y andaba con él, había sido influenciado. Es tanto así que cuando tienen al Señor allí ante el concilio, que lo están juzgando, lo están maltratando, que a Pedro lo abordan y le dicen, tú andabas con él Nazareno. Él dice que no. La segunda vez vuelve y se niega. La tercera vez se le acercan y le dicen, tú eres uno de ellos porque tú hablas como ellos. ¿Cómo así que tú hablas como ellos? Si Pedro lo que era un hombre pecador. Se supone que el dialecto de Pedro es un hombre de hablar sobre la pesca, un hombre del vulgo, común y corriente. Sin embargo, ya en 3 años y tanto que tenía andando con el Señor, había sido influenciado. Su forma de dialogar, su forma de expresarse, dice, no te delata. Tu forma de hablar te delata. Y es ahí donde Pedro cambia. No solamente ya niega, sino que maldice. Y eso no fue lo que le enseñaron. A él no le enseñaron a maldecir. Sin embargo, allí, para querer romper como ese patrón que ya él tenía, dice, wow, mi forma de ser me delata, empieza a maldecir. No solamente niega, sino que maldice diciendo que él no conoce a este hombre. Entonces, hay un punto, porque hablaste de la influencia. Claro que sí. Es decir, el apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es decir, que usted puede influenciar a un grupo de personas, sea en buena forma o en mala forma. Es decir, la persona adquiere muchas veces un modelo. O patrones. Es que eso es así. Fíjese que la Biblia nos manda. Yo quiero antes de todo. Sí. Lo que pasa es que hoy en día está pasando algo que muchas personas están diciendo que son demonios.
que no, que eso viene por parte de mi padre, que fueron demonios generacionales y que muchas veces por no adquirir lo que se llama una conducta que son de ellos, le achacan la culpa a los demonios y al mundo espiritual. Y la gente siempre quiere que ser libre y nunca es libre. ¿Usted sabe por qué nunca son libres? Justamente porque estamos buscando un culpable externo donde el mal está en nosotros. Wow. Porque si usted tiene una predisposición hacia un pecado X, usted se siente mal porque sabe que eso no está bien, pero usted creció en ese entorno. Y de repente le dicen, no, que eso es un espíritu. Y usted va para que le ministren liberación, a usted le oran, y usted siente, bueno, gloria a Dios, ya soy libre. Pero luego usted ve que eso sigue y continúa. Entonces usted se pregunta, ¿fue que el espíritu regresó? ¿Qué puerta yo abrí? ¿O fue que el varón no tiene ningún poder para liberarme? No, varón, es que no es ningún demonio, ningún espíritu. Es un pecado que tiene usted, con el cual usted va a tener que lidiar, va a tener que enfrentarse, va a tener que negarse a usted mismo, resistir ese instinto, esa tentación, ese impulso hacia ese pecado, resistirlo. Y es como dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted tiene también que negarse y resistir. Y luego usted va a tener la victoria en el nombre de Jesús. Porque solo es verdad, solo no podemos. Pero cuando usted es consciente y dice, no, este mal, porque dice Pablo, hay un pecado que está en mí. Hay un mal que está en mí. Pablo en ningún momento culpa a ningún espíritu. Ni dice, porque hay un espíritu, es salvo cuando dice que hay un aguijón, un asunto que le ha sido enviado. Pero ya es un asunto entre Dios y Pablo. Que aún no se sabe a ciencia cierta cuál era el aguijón. Hay muchas teorías, pero hay muchas. No se sabe a ciencia cierta. Pero una realidad es que Pablo era consciente. Dice, porque el hacer el bien está en mí. Mas el bien que quiero hacer no hago. Porque había un problema en él. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar conscientes. Que mientras vivamos en este cuerpo caído, nuestra naturaleza caída, vamos a tener lucha con el pecado que nos asedia. ¿Cómo yo puedo ser libre de esos patrones? ¿Cómo yo puedo ser? Porque volvemos nuevamente con la liberación. Y a los patrones también. ¿Cómo cambiar mi hábito a buenos hábitos? Porque, por ejemplo, mi papá era alcohólico. Sí. Su familia también era. Mis hermanos, hay uno que sigue con el alcohol. Pero a mí, yo aprendí a beber. No fue porque un demonio entró en mí. Exacto. Yo vi a mi papá beber. Y qué bueno que usted haya dicho ese punto, porque muchas veces decimos, no, vino el diablo y se metió en mí. No, yo aprendí a beber porque yo le dije a mi papá que me enseñara a beber porque yo lo vi. ¿Me entiende? Ahora, cuando yo ya estoy en esta situación, yo me siento atado y quiero ser libre de eso. Vengo a Cristo y dejé la bebida porque adquirí entonces un nuevo patrón de ser nueva criatura en Cristo Jesús. Y qué bueno que usted haya dicho eso, pastor, porque hoy en día todo está ligado a demonios cuando muchas veces son patrones que nosotros hemos adquirido. Ahora, ¿cómo yo soy libre de esos patrones? Usted lo dijo de forma inconsciente. Le voy a poner un ejemplo. Volviendo al tema de los demonios. Hoy en día, en la tendencia a hablar de demonios, no quitamos que hay influencia. Pero el demonio lo único que va a hacer es incitar, provocar para explotar una debilidad que hay en usted. No es que va a poner en usted, sino va a explotar. Ananí y Zafira, por ejemplo, ya su corazón le denotaba que habían algo. Y Satanás lo único que hizo fue que puso algo en su corazón. Porque, ¿por qué permitiste que Satanás minara tu corazón? O sea, no fue que el diablo se le metió, hizo, no. Satanás vino y sembró algo en ti de acuerdo a lo que ya había en ti. Un afán por el dinero, tú querías reconocimiento, pero había una avaricia escondida también. Y Satanás vino y le susurró, pero porque tú tienes que darlo todo, quédate con algo. Y sucumbieron. Ahora, usted decía, usted viene a los pies de Cristo, usted se convierte, usted reconoce que usted era pecador, que usted tenía debilidades, las cosas con las que usted luchaba. Ahora, algo en usted, el sentido común que Dios nos ha dado a todos, usted dice, espérate, apártate de tu entorno, porque si usted fue liberado del alcohol, usted se va a seguir juntando con los mismos amigos que le van a estimular al alcohol. No, porque esos mismos amigos te van a seducir a que tú tomes. Y no fue el diablo, fue usted que se metió donde no debía. Si a usted le gustaban los juegos de azar, usted era un hombre que Dios los guarde, que usted no salía de un casino, ¿va usted a seguir merodeando en ese entorno? No, usted huye. Entonces, cuando usted cambia su círculo de influencia, le voy a decir algo, mire, nosotros los humanos somos dados a imitar a aquellas personas a quienes admiramos. Si usted admira a su padre era un mujeriego, era un hombre violento, usted va a tender la tendencia a imitar la conducta porque usted admiraba a su padre, o admiraba a un vecino, o admira a un amigo. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús y admiramos su conducta y cómo Jesús se comportaba,
inconsciente, conscientemente, vamos a intentar imitar. Yo quiero ser como mi Señor. Yo quiero vivir como mi Señor. ¿Cómo él vivía? Era así, era manso, era humilde, era amable, era afable. No sé. Entonces usted va a intentar. Y conforme usted se expone a buenas influencias, y qué mejor influencia que la palabra de Dios. Por eso que el Señor nos manda en su palabra a que escudriñemos las escrituras para conocer su carácter, para conocer su persona. Y nos dice a nosotros, incluso en la primera palabra, que ejemplo él nos ha dado. Luego que le lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Que le predicó la palabra. Dice, ejemplo les he dado para que sigáis mi pisada. O sea, yo les dejé un ejemplo, no solamente le hablé, yo también viví de la manera que yo espero que ustedes vivan. Yo viví de la manera que espero que ustedes vivan. Y en Pedro también nos habla de eso, de que Jesús nos dio ejemplo para que sigamos su pisada. Y vuelvo y le digo, dependiendo del entorno con el que usted camina, con el que usted se mueve, usted va a adquirir eso. Mire un ejemplo, hablando del pueblo del Señor, de Israel. El Señor cuando le dio la ley al pueblo y habló a los líderes, le dio un mensaje, un mandato varias veces. Le decía, esta ley estará siempre en tu corazón y tú vas a meditar en ella de día y de noche. Y la vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué estaba asegurando? Que hubiera una influencia positiva, una influencia del temor de Dios, del conocimiento de Dios a esa generación y a las generaciones futuras. Y así se hacía. Se enseñaban a sus hijos y todos conocían del temor de Dios, lo que a Dios agradaba y vivían. Pero ¿qué sucede? En el libro de los jueces, cuando vemos el libro de los jueces, uno dice, oye, hay un patrón que se repite. Wow, pero es que usted está hablando algo que me está impactando. Porque el problema es que todo llega un momento en que uno visualiza o imagina demonios o imagina cosas que son influencias cuando no es, sino que es un patrón totalmente que uno va repitiendo. Siga, pastor. Y que usted tiene que romperlo. Romperlo como cambiando de entorno, cambiando su círculo de influencia. ¿Qué tú consumes? ¿Qué tú lees? ¿De qué te estás alimentando? Mire, hablando de demonios, pero voy a terminar el libro de jueces. Usted ve el libro de jueces y hay un patrón. El pueblo cae, Dios lo azota, se arrepiente, Dios lo perdona, pero luego vuelve y es un patrón. Usted lo ve en el libro de jueces completamente. Ahora, cuando inicia el libro de jueces, ¿qué dice? Que toda aquella generación, cuando murió Josué, murió. Y que la generación que surgió a partir de ahí no conocía a Dios. No conocía a Dios. Entonces, cuando vemos esta generación que ya no tiene la influencia de los antepasados, no conocían a Dios, era una conducta errada, una conducta totalmente desastrosa. Y es por eso donde Dios viene y le manda azote tras azote, azote tras azote, porque era un pueblo que no conocía. Quizá escuchaba a distancia de las hazañas que Dios había hecho, pero no conocían a Dios. Mire el tema de las influencias, como le decía ahorita, cómo el entorno nos afecta. Si usted crece en un ambiente religioso, bien intencionado pero religioso, cerrado de ignorancia, a usted le enseñan que ciertos peinados son pecados, que ciertos cortes de pelo son pecados. Y adivine qué, usted vive en su corazón con una angustia, usted vive sintiéndose culpable, usted vive en amargura. ¿Por qué? Porque usted siente que está pecando con cosas que usted no está pecando, pero usted se siente pecador. Hasta que usted recibe luz, la aparición acá. Pero ¿por qué yo me sentía así? Usted era preso, usted era cautivo, porque por el entorno donde usted se desarrolló, creció en un ambiente. Mire, nosotros que somos un poquito avanzados de edad, cuando éramos pequeños, nos enseñaban en la Semana Santa, que era una época sagrada, y que usted no debía decir palabras de compuesta porque decían que el diablo andaba suelto y que se lo llevaba. Yo crecí con esa influencia. Y era un niño temeroso. Que no podía pelear porque si no se quedaba pegado. Y le voy a decir algo. Yo crecí, ya después de adulto fue que dejé el temor, arropado de temores. ¿Por qué? Porque me desarrollé de niño en un entorno donde había mucho misticismo y muchas cosas, mucha cábala, mucho asunto. Y donde se hablaba mucho de influencias espirituales y de la brujería y de la hechicería. Tanto así que usted crece, que usted ponía los zapatos en forma de una cruz debajo de la cama, usted hacía muchísimas cosas. Y cualquier ruidito que usted sentía de noche, ya usted automáticamente relacionaba ese ruidito con un demonio. Hay un espíritu, me enviaron un espíritu de muerte, me enviaron esto, me enviaron otro. Pero luego que usted cambia, empieza a escudriñar las escrituras y ve la soberanía de Dios, que Dios reina, que Dios gobierna sobre todo, esos temores empiezan a disiparse. Y no es un asunto que usted le reprenda todo espíritu de temor, porque a mí me reprendieron todo espíritu de temor y yo seguía sumergido en el temor. Y cualquier ruidito que escuchaba ya sentía que había un demonio. Si algo se caía, ya fue una influencia. Y no era no era ningún demonio, algo que se cayó, un abanico que se paró. Se pueda crear, pastor,
Qué tremenda esta explicación, también certera. Se puede llegar un momento a que según por patrones o por la misma conceptos religiosos, yo pueda crear en mi mente demonios imaginarios. Me explico. Bueno, el mismo miedo, lo que nos enseñaron cuando chiquitos, que si tú hacías esto, cuando Semana Santa, que te va a salir un muerto, o lo otro, y tú empezabas a sentir esto y oías voces. Es decir, llega un momento en que según tu educación, como te formaron, tú empiezas a ver cosas que no son, que no es Dios, empiezas a escuchar voces, que no es Dios, que tú te la creaste, empiezas a ver visiones que no fue Dios, por ejemplo, personas que han dicho, no, yo fui a la profundidad del infierno y allí yo vi a quizá, como tú decías, me dijeron que el rolo era pecado, me dijeron que el derrizado era pecado y que allí yo vi personas con derrizado, con esto. Esto puede ocurrir porque fue un patrón que tú adquiriste. Y llega un momento en que te lo estás imaginando y por eso puedes soñar eso. Claro que sí. Ay. Claro que sí. Y usted va a soñar literalmente con la cosa. O sea, va a tener sueño porque eso causa influencia en su pensamiento, en su mente, en su psiqui. Aquello que usted mucho. Dice que aquello a lo que usted más le teme es lo que más le viene. Porque es lo que usted medita. A nosotros nos mandan las escrituras a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Allí cuando nosotros meditamos nos vamos a dar cuenta cuál es el proceder de Dios. Nos vamos a dar cuenta que lo bueno y lo malo, todo, Dios reina sobre todo. O sea que el mal no puede tocar su vida salvo que Dios lo permita. Entonces, pero se nos enseña que usted no puede hacer tal cosa porque se abren puertas, que usted no puede esto. Entonces, le quitan a usted la culpa, la mortificación por el pecado. Si usted siente atracción, una atracción, le gustan las mujeres, que es lo normal, es lo común, pero usted dice esto y usted cayó en adulterio, no que fue un espíritu de fornicación que me enviaron, no fue un espíritu de fornicación. ¿Fue usted? Fue que usted, su concupiscencia que hay en usted se descuidó espiritualmente, ¿verdad? Sucumbió ante un pecado y usted es responsable. Después de reprender todo lo que usted quiera y no va a pasar nada. Ahora cuando usted dice, yo he pecado. Cuando Natán confrontó a David, no le dijo en ningún momento, luego de que le desglosó esa historia, no le dijo en ningún momento, no, fue un espíritu que te... No, dijo, ese hombre eres tú. Wow. Ese hombre eres tú. No fue que vino un espíritu, que tus enemigos te hicieron una enviación. No, ese hombre eres tú. Todo eso. ¿Y qué dice David? Wow, he pecado contra el cielo y contra Dios. Reconoció su mal, su pecado. Es lo que dice la Biblia cuando Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de cuando nuestra propia concupiscencia, deseos, somos seducidos, somos atraídos y entonces damos al el pecado. Quiero decir esto, pastor, porque hay un patrón de pecar, un patrón de caer. Y todo el tiempo el diablo fue que me sedujo y me engañó. Sí. Es decir, casi he visto que últimamente la gente no toma la responsabilidad de su pecado. Es decir, la gente no son responsables de sus actos, sino que dicen, no, porque yo soy débil. Entonces tú eres débil, aquel no. Tú eres débil. Es decir, vemos entonces como en el hombre, porque es lo que estoy viendo. Ah, no, aquel hombre sí es un hombre de Dios, porque aquel hombre se mantiene firme, pero también él es débil, porque Pablo tenía su debilidad. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy viendo, pastor, que Pablo está hablando que en él había un pecado que lo llevaba y lo seducía a pecar contra Dios. Y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios, decía él, que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con mi cuerpo a la ley del pecado. ¿Quién me librará? ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces sigamos con el patrón. Es decir, pastor, que hay un momento donde la persona hay que orientarla en cuanto a la palabra para que la persona entiendan que no son demonios porque viven todo el tiempo en el mismo círculo vicioso. Usted hablaba del patrón del pueblo de Israel, que lo repetía constantemente y Dios lo castigaba a ellos. Hay personas que dicen, yo vivo en un desierto y todo el tiempo el diablo, porque está bien, no hay problema. Un día el enemigo te puede atacar y tú puedes sucumbir. Pero no todo el tiempo tú puedes estar en ese patrón de que hoy hay que libertarte, que mañana hay que sacarte demonios y vivir en esa situación. Sigue explicando ese punto. La palabra nos dice, cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Pero luego usted dice, pero yo siento que no he cambiado. Sí, ya tú eres libre en Cristo Jesús. Tu voluntad ya no es cautiva. Ahora tú tienes que tomar decisiones. Y para tú tomar decisiones tienes que, número uno, reconocer que hay un mal en ti y que necesitas ayuda. Y desear agradar a Dios y desear también cambiar esa mala conducta, esos malos hábitos. Usted ha escuchado una frase muy popular que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Lógico,
porque aquellos con los que tú te rodeas van a moldear tu carácter. Me parece que no tengo el texto bíblico, creo que en Jeremías, aquí dice, vuélvanse en ellos a ti, mas tú no te vuelvas a ellos. Me está diciendo, me parece que en Jeremías que está ese texto. Paraos en los caminos, preguntar por la senda Y que antigua. se vuelvan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. En pocas palabras, no permita que tu entorno, o sea, tu botón, el pueblo de Israel, cuando fue llevado a la cautividad, lamentablemente, un alto porcentaje fueron influenciados por la cultura babilonia. Fueron influenciados. La cultura los absorbió a ellos. Y cuando usted ve todos estos asuntos de los Baales y todas estas cosas, mucho antes del exilio, ¿de dónde venían? ¿Quién les enseñó eso? Aquellos pueblos con los que se mezclaron. Aquellos pueblos los influenciaron a ellos. Aun cuando ellos tenían la verdad, tenían al Dios vivo. Sin embargo, dejaron que el entorno los moldeara, los cambiara. Y ese es el peligro. Entonces, hoy en día, ¿qué sucede con la iglesia? Las redes sociales son buenas y son malas. Todo depende desde el punto que usted vea. Lo que usted busca, dice la palabra que el que busca haya, hablando del Señor, pero también, si usted lo que busca es, por ejemplo, ¿qué le influencia a usted? ¿Qué le llama? Bueno, yo quiero algo que me haga trascender. Entonces tú te vas a consumir un contenido que tú sientas que te motiva, que te levanta. Que te eleve la Pero dopamina. que no necesariamente sea un contenido piadoso, un contenido que agrada a Dios. Pero eso es lo que usted está buscando. Ahora, ¿qué usted quiere? Yo quiero un contenido que me ayude a profundizar en Dios. Yo quiero conocer más del Señor, profundizar, lograr escudriñar mejor las escrituras, comprender la historia bíblica, los textos bíblicos en su contexto. Entonces usted va a consumir buenos maestros, buenos predicadores, y va a crecer y se va a desarrollar. Mire el entorno. Cuando le hablaba ahorita del temor, por esto ven todo. A veces usted dice, en mi familia hay una maldición generacional de pobreza. No, simplemente que quizás no eran emprendedores, eran personas conformistas, que se conformaban a lo que tenían, el temor a emprender los agobiaba, y usted creció en ese ambiente, creció en ese entorno, ahora usted dice, no, espérate, yo necesito romper con esto. No es romper una maldición, es romper con los malos hábitos. Una conducta aprendida. Déjame romper con los malos hábitos. En mi familia siempre había el temor de emprender, pero yo voy a emprender. Yo me voy a arriesgar. Yo voy a romper este patrón. Y es posible que sí, que usted tenga éxito. Y es posible que si usted no tenga éxito, sus hijos que le susiguen a usted, vieron en usted un hombre que no tenía temor, que se arriesgaba. Usted rompió ya el patrón. Y es posible que sus hijos sí tengan éxito. El éxito que quizás usted no alcance, pero sus hijos sí. Porque usted ya inició un poquito tarde, pero usted decidió romper con el patrón. Mi papá era un hombre muy tímido, nunca emprendía, mi abuelo era igual, muy conformista, pero usted rompió. Y el hijo suyo, entonces, luego ahí se rompe el ciclo. No fue que se rompió una maldición generacional, se rompió un hábito, se rompió una conducta. Por eso usted ve, por ejemplo, que los ricos. ¿Qué pasa en el ámbito de los ricos? Usted ve los empresarios y se preocupan porque sus hijos tengan buena educación. Lo educan financieramente, a nivel empresarial. Lo moldean y lo preparan en base a lo que tienen. Son empresarios, vamos a enseñarte. Lo involucran en ese ambiente de las empresas. Y ya cuando esa generación se va, surge otra que ya está preparada. Ahora nosotros, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Pobreza. Pobreza. Y ese es el problema. Hay algo que me llama mucho la atención y eso pasa en el Evangelio. No, Dios te quiere así. No. Es decir, Dios te quiere arruinado. Cuando el Señor mismo le dice al pueblo de Israel, yo a ustedes les doy poder para hacer riqueza. El problema es que muchas veces no son pruebas, sino son condiciones en las cuales nosotros nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado a ser infelices. Nos hemos adaptado a ser así, a no ser emprendedores porque dijiste algo. Es decir, Dios a cada quien le da su capacidad. Claro que sí. Le dio a cada quien talento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y qué bueno que usted haya venido, pastor, porque es que yo recibo muchas llamadas de personas que dicen, yo quiero que usted ore por mí por liberación. E incluso ayer recibí una llamada de una persona y yo le dije, no, pero hay que ver qué es lo que te pasa. Bueno, me dice que oye esto, que le está pasando lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Yo le dije, mira, pero la Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Y yo quiero contar esto, y qué bueno que usted haya venido con esto, porque yo recuerdo que antes de yo no tener el conocimiento que tengo de la palabra, porque dice la palabra que lo que han alcanzado, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso
tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Y yo recuerdo que cuando yo empecé nuevo, yo veía muchos demonios. Y yo soñaba con demonios. Todo el tiempo soñaba con demonios, con demonios. Ahora, ¿por qué soñé con demonios? Porque cuando yo llego a la iglesia, lo que me hablan es de demonios. Y que el diablo te está haciendo la guerra y que esto y lo otro y lo otro. Cuando yo empecé a meditar en la palabra de Dios, a vivir para Dios, que la palabra de Dios me ha dado una paz. Con esto no voy a negar que el diablo Claro. está ahí. Sí, es real. Y es real. Sin embargo, yo no sueño con demonios. Yo no sueño con demonios. Mi sueño es un sueño de paz. Yo no sueño que me están persiguiendo, que el diablo me está atacando, que esto. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Yo he adquirido una educación bíblica. Me he aferrado a lo que la palabra de Dios dice. Dios dice, yo estaré contigo, yo lo creo. Dios dice, no temas, yo lo creo. Ese es el punto. Dios dice, yo soy tu Dios, yo lo creo. Es decir, yo no le doy parte al diablo, porque ya siento a Dios, porque ya Cristo vive en mí, pastor. Pero es que en la medida en que usted exalta a Dios, en que usted habla de Dios, usted se rodea de las cosas, todas sus conversaciones giran en torno a Dios, usted tiene paz, tiene quietud, tiene seguridad y una fe que va creciendo. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba recién convertido hace unos años, me prestaron unos libros y el contexto de mis primeros años de conversión era una iglesia de liberación. Y es verdad, se liberaban y personas endemoniadas y todo tipo de manifestaciones. Y yo leía unos libros que estaban muy de moda en esos tiempos de Rebecca Brown. Maldiciones sin Él vino a libertar a los cautivos y todas esas cosas. Y leía esos libros y adivine qué. Mientras yo leía esos libros, yo escuchaba de todo. Yo veía demonios donde quiera. Ya yo sentía que los demonios me hablaban. Entonces usted empieza a darle un lugar a los demonios en su vida que no tienen. Porque usted empieza a ver que los demonios son poderosos, que los demonios llegan a tu casa, que los demonios te espían, que mientras tú duermes los demonios te pueden hacer daño. Entonces, ¿cuál es el Dios en el que confiamos? Si estamos a expensas de que tenemos que tenerle temor a los demonios, entonces, ¿cuál es el Dios que profesamos? Automáticamente hice a un lado esa literatura y empecé a escudriñar en la palabra de Dios y ver a Dios allí, que los demonios les están sujetos y que no pueden hacer nada, y Dios es el poderoso, y Dios es el soberano. Yo dejé de soñar con demonios. Yo dejé de ver demonios. ¿Pero qué le dicen a usted? No, que si los demonios no le atacan es porque usted está muerto. No, es todo lo contrario. ¿O acaso usted ha visto en el Nuevo Testamento cuánto énfasis se hacía a los demonios? Nada. ¿Dónde? Se glorificaba a Cristo. ¿Dónde? E incluso si el diablo hacía algo, los mismos apóstoles entendían que Dios lo permitía para algo. Es decir, ellos lo que hacían era que sacaban los demonios de la gente. Ese es el punto. Es que saber que si un demonio acciona es porque Dios se lo permitió. No es que si usted abrió una puerta. Si por puerta es, la Biblia dice, nosotros siempre estamos en pecado. Nosotros siempre fallamos, por eso dependemos de la gracia de Dios y de su misericordia, porque nosotros siempre hay errores, siempre hay falta. Ahora, ¿por qué el enemigo no nos come vivo? Porque Dios no se lo permite. Simplemente, ni se lo va a permitir tampoco. Y si en algún momento nos toca, es porque Dios se lo permitió. Para algo, para procesarnos, para enseñarnos, para moldearnos, para lo que sea. Entonces nuestra vida, dice la palabra, nuestra vida está escondida ¿dónde? En Dios. En Dios. Entonces, ¿quién puede tocarnos si estamos escondidos en Dios? ¿Quién puede arrebatarnos de su mano? ¿Qué diablo, qué demonio tan poderoso que pueda arrebatarnos de la mano de Dios? Ninguno, varón. Ahora, ¿qué sucede? Si tú te rodeas en un ambiente que todo es Satanás y todo es los demonios y un portal, y se abrió un portal y abrió una puerta, tu mente se va a llenar de eso y los demonios van a explotar ese temor. Y en base a ese temor van a actuar en tu vida. No porque abriste una puerta, sino porque ya hay una predisposición mental en usted a hacer eso. No, y yo he visto, este programa se llama El Poder de la Palabra de Dios. Yo he visto que en las redes sociales lo que más se habla es de demonios y no se salta a Cristo. Es decir, ¿qué preeminencia tienen tanto los demonios? Que yo no veo que Cristo está siendo predicado. Yo estoy viendo que están usurpando el lugar de Cristo para darse a los poderes de las tinieblas. Y entonces eso está llevando a la gente a que, bueno, Señor, yo estoy aquí, pero el diablo me está atacando. Es decir, tropezaron y ellos dijeron que fue el diablo que le puso eso o que fue brujería, porque estoy viendo que hay brujos que están dando cátedra de cómo se mueve el mundo espiritual y todas estas cosas. Pero entonces la palabra de Dios que Cristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
¿Cómo entonces lo interpreto? ¿Cómo entonces veo? Y no es que yo esté ignorando esas cosas, pero es que Cristo me ha dado a mí la autoridad. Ahora, ¿de quién yo me cuido? Yo me cuido de mí mismo, de mi deseo. Lo que decía, hay patrones que uno adquiere y uno aprende y muchas veces culpamos al diablo. Yo le he enseñado a mi familia a educarse bíblicamente y espiritualmente. Y le voy a explicar por qué. Un pastor, mi sobrino llamado Hansel, yo le dije en un momento, Hansel, pero ¿y por qué la gente vive soñando, 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 soñando? Y él me dijo, muchas veces por inmadurez, como cuando sueñan con demonios, por inmadurez. Y me dijo, José soñó, pero después tú no ves a José soñando más. José ya no volvió a soñar más. Es decir, hay un momento donde nosotros vivimos todo el tiempo basado más en un sueño que en la palabra. Y con esto no voy a ignorar que Dios habla a través de los sueños. Pero él me dijo también algo, y es lo siguiente. Digo, pero ¿y estos predicadores que están ahí, que tú ves que la gente va detrás de ellos, los que sacan demonios, lo que hablan de prosperidad y toda esa gente? Y él me dijo, esos predicadores existen porque hay un grupo de personas que lo consumen. Exactamente. Wow. Tremenda palabra. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es la gente que lo consume. Esa es la realidad. Entonces, mire un ejemplo. Cuando usted viene de un entorno de hechicería y usted creció en ese entorno, inconscientemente usted llega a los pies de Cristo y todo, pero te trae la hechicería. Usted la trae. Hoy en la iglesia hay prácticas que yo podría decir, a ciencia cierta, sin temor a que me acaben por ahí, que se están haciendo, que vienen de hechicería. ¿Dónde usted ha visto en las escrituras que se usaba la sal, Ponjín? Ahora se ungen hogares, se cercan hogares con sal. Eso se ve en el ámbito de la brujería. Bueno, la gente dice que porque nosotros somos la sal de la tierra y la sal con sal, con selva. Sí, pero está usando un sentido metafórico. Exacto. Metafórico. La sal de la tierra. O sea, que usted está llamado a impactar, a sazonar, a dar vida. Usted está llamado. Cuando dice que somos la luz también, significa que iluminamos nosotros, que hay un aura que sale. No. El mundo está en tiniebla, nosotros tenemos a Cristo y Cristo es la luz. Somos la luz del mundo porque somos portadores de la verdad. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación, a anunciar la verdad. En ese contexto somos la luz del mundo porque el mundo está en tiniebla y nosotros somos la luz. Ahora, vuelvo y les repito. ¿Qué sucede con la influencia? La palabra influencer hoy está muy de moda. La pregunta es, ¿qué usted consume? ¿Qué tú consumes? ¿De qué te rodea? Usted crece o no crece, o usted consume o te alimentas constantemente de un contenido que se habla de demonios, que se habla de brujería, que se habla de esto, usted también lo va a reproducir de forma inconsciente, aunque usted tenga buena doctrina, usted lo va a reproducir porque de eso está lleno. Si usted es una persona, por ejemplo, que consume mucho contenido de ficción y de esas cosas, y que las galaxias, y si existen los extraterrestres, llegará el día que usted se va a soñar a ver si me visitó un extraterrestre. Y usted se pone a mirar contenido de personas que dicen, y me visitó un demonio, y me visitó un demonio. Yo digo, pero yo no he visto, en la Biblia yo no he visto eso tanto. Y me visitó un demonio y me dijo esto, y me visitó un demonio y me dijo lo otro, pero ¿por qué? A mí no me interesa que me visite ningún demonio. Wow. Muchas veces porque lo consumimos. Es lo que usted consume. Una persona me dijo a mí que quería ser libre. Yo le dije que hiciera un hábito. ¿Cómo así, varón? Ore por mí. Digo, no es que yo voy a orar por ti, mañana tú vas a volver a lo mismo. Y él me dijo, ¿qué hábito? Digo, empiece a leer la Biblia todos los días. Levántese y ore, aunque usted no quiera. Y haga ese hábito de lectura y de oración diario. Lectura y oración. ¿Tú sabes que la persona a mí me llamó? Sí. Me dijo, varón, fui libre. Él tenía una situación que tenía que veí que los contenidos de pornografía lo llamaba mucho la atención. ¿Y eso es un aditivo? Un aditivo. Pero empezó a hacer un hábito y fue libre. Es decir, muchas veces son malos hábitos y patrones que nosotros venimos adquiriendo. Y entonces queremos decir, bueno, son demonios para nosotros desligarnos de que somos nosotros. ¿Usted quiere ver cómo podemos ser influidos por el entorno? Usted ha visto aquellos testimonios que bíblicamente sabemos que no tienen una base bíblica, de personas que han ido al infierno. Y sin embargo, ¿qué ven? Dicen que vieron personas en el infierno porque tenían rolo. No hay un fundamento bíblico para eso. Vieron personas en el infierno en tal manera porque tenían pantalones, porque usaban barba. Pero ¿por qué tu visión se relaciona en base a la doctrina que te enseñaron? Porque eso fue lo que te enseñaron.
Pero usted nunca ha escuchado a alguien que diga que fue al infierno y vio a alguien allá y dijo, estoy aquí porque no leía la Biblia. Estoy aquí porque no escudriñaba las escrituras. Estoy aquí porque le mentí al Señor. No, todas las visiones que ven están allí o porque les gustaba el alcohol, o porque usaban rolo, porque usaban pantalones, o porque se desrizaban el pelo. Entonces usted ve, usted dice, esas visiones ya son, no son visiones realmente, son imaginaciones, prejuicios ya preconcebidos por lo que el entorno que te rodea, el entorno. Pero nosotros tenemos el ejemplo de las escrituras, tenemos allí lo mejor. El mal siempre ha existido, los adoradores del mal siempre han existido, pero siempre el hombre es responsable. En los tiempos de Elías, habían sacerdotes de los Baales, falsos dioses. Detrás de eso habían entidades demoníacas, pero no se le da ese énfasis. Elías va y los confronta. Y lo que dice es que han dejado al Dios verdadero. Y hace un reto. No le dice que ustedes, que los demonios, que los espíritus. No, 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 no. Falsos dioses, ídolos. Y la propia palabra nos enseña que los ídolos no son nada. Pero lo grande es que lo confrontaba a ellos, no a los demonios. Exactamente. Entonces el problema es que hoy en día las personas vienen donde uno para que nosotros confrontemos a los demonios y no a ellos. Porque tú no quieres, porque, ok, yo quiero ser libre, deja de pecar. Ya. Yo quiero ser libre, bueno, deja de hacer eso. Es decir, si nos vamos a la palabra, Elías confrontaba al pueblo, los profetas confrontaban al pueblo, no a los demonios, no venían ni que espere un momento. Y ahora reprendemos demonios. No hacían esto. Era el pueblo. Era el pueblo, pero el mismo Jesucristo confrontó a los escribas y fariseos. Ya. Lo confrontó a ellos. Le decían, y el mismo Juan el Bautista confrontó al pueblo, le dijo, generación de víboras. Y cuando el Señor le dice hijo del diablo, que se ha hecho muy común la frase hoy en día de forma despectiva, le dice hijo del diablo en el sentido porque los deseos de vuestros padres ustedes quieren hacer. O sea, él fue homicida del principio y eso es lo que ustedes quieren hacer. No le dijo ustedes están llenos de demonios ni nada de eso. No, dijo ustedes son hijos de vuestros padres. El diablo. Entonces, pastor, en su gran mayoría nosotros venimos arrastrando patrones. Sí, repitiendo. Repitiendo. Conductas aprendidas. Y esto va en todo el sentido. Mire, en el ámbito secular, y lógico lo hemos traído al ámbito cristiano también. Note usted, por ejemplo, la mayoría de predicadores y cosas que están en las redes sociales, usted va a ver un patrón. Un patrón. Los milagros suelen ser prácticamente lo mismo. Anteriormente, yo creo en los milagros. Creo que sí, que Dios hace milagros. Pero no este exhibicionismo de un mismo estilo de milagro. Y que yo le pregunto a usted, ¿y usted me conoce? ¿Usted nunca me había visto? ¿Por qué? Si te voy a sanar, te impongo las manos, porque Dios que lo hace. Y que Dios se lleve la gloria. Mira, sí. Dios te va a sanar. Pero muchas veces son ellos que quieren ser glorificados y decir Dios lo está usando y si Dios se está manifestando. Ya. Y Dios está ahí, y Dios esto. ¿Por dónde está la palabra? Y lo de la mano corta, no, ya que extiende la mano. Ya eso está quemado. Entonces, ¿qué le digo? Usted ve eso, ve lo mismo y usted es influenciado. Y de repente eso causa frustración. Y muchas personas están en el mundo hoy en día porque usted se le enseña que usted tiene que hacer todo eso. Y usted al ver que usted ora por los enfermos y no se sana, usted entiende que usted es un desechado, que Dios no te quiere. Pero es que no. Dios no nos llamó a eso. No nos llamó a eso. Entonces todo viene a eso porque es más fácil yo sentarme a ver un contenido que me cautive, que me ate, que yo ponerme a leer las escrituras, a escudriñarla y ver. O depender de la oración de otro que yo ponerme a orar. Para orar por mí. Ahora, sí es cierto. Tú puedes ser asediado y vas a ser asediado. De acuerdo a aquellas cosas que te atraen, que te gustan. Tú quieres ser libre. Aléjate. No, que yo no quiero ser libre de la pornografía, no yo como, ok. ¿Dónde realmente tú la consumes? En mi celular. Entonces empieza a llenarte de contenido sano. Cuando sientas el impulso de ver algo que tú sabes que no te agrada, que no es bueno, córtalo. No te aísles con tu celular. Mantente en un entorno de comunidad, en la familia, comparte, vamos a leer la escritura. O sea, no te dé tiempo. Mira, hay cosa más peligrosa que el ocio. Un hombre ocioso, una mujer ociosa con un celular. Sí. Porque usted puede tener la buena intención de leer algo, pero automáticamente le llega una imagen. Y si eso te le atrae, ya, te va a cautivar. Pero usted dice, no, yo quiero aprender, y yo quiero leer tal texto bíblico. Pero eso cuesta, te da sueño, te da cansancio. Ay, no, porque yo como que no entiendo. Es más fácil escuchar otro. Pero, ¿qué te está enseñando? ¿Usted quiere ser libre?
Siéntese. Usted siéntese solo. Hable con Dios y dale para atrás. Busque el origen de aquello. Olvídate de demonio, de espíritu. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuál es el mal hábito? ¿Cuál es esa conducta que te hace sentir vil, que te hace sentir mal? ¿Dónde te sientes estancado? No, que hay un temor a predicar. ¿Desde cuándo? No, desde pequeño. Okay. ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué? No, porque que yo siempre desde pequeño. ¿Pero por qué? Empieza a ejercitarte. Empieza a cambiar. No, yo te voy a imponer las manos, voy a orar sobre ti ahora, y ahora yo deposito sobre ti. Hay una unción de predicador sobre ti, recibe. No, luego ya tú. Y la gente queda frustrada porque no ve que ha habido un cambio. Tú ves No, que... y a veces podría ser positivo. Positivo, ¿en qué sentido? De que tú entiendes en tu mente que ya recibiste un poder y luego pierdes el temor, pero luego puede ser que tenga un pequeño fracaso y luego cae frustrado porque entiende que Dios se apartó. No se apartó. Tú quieres ser libre de un pecado en particular, reconócelo y busca el origen de ese pecado en tu vida. No la maldición generacional, busca el origen. La Biblia está llena de malos reyes que tuvieron hijos que fueron temerosos de Dios y buenos reyes que tuvieron hijos que fueron perversos también delante de Dios. O sea, que eso de maldiciones generacionales, eso no. Bueno, los hijos de Samuel fueron unos perversos. Totalmente. Y los hijos de Eli también fueron otros perversos. También. Y eran sacerdotes. Ya. Es decir, que eso no tiene nada que ver. Y bueno, y los hijos, hubieron hijos de David que fueron perversos, siendo un David un rey bueno. También. Entonces. Sin embargo, Manasés, creo que Manasés fue un rey perverso y tuvo un buen hijo. Creo que fue Ezequías, no sé, algo por me ahí. Parece, sí, que fue nada. Y tuvo un buen rey. Es decir, eso no tiene nada que ver. A veces nosotros adquirimos patrones, somos nosotros. Ah, no, que eso viene por una línea, que mi papá hizo una brujería por allá. Bueno, pero está bien, pero tú córtalo, porque en Cristo Jesús somos libres. Antes que usted vaya a concluir, yo leí varios libros de maldiciones generacionales y yo renuncié a todos los espíritus habidos por haber que yo podía entender que había en mí. Yo renuncié a todos ellos. Y no era ningún espíritu, eran cosas que estaban en mí. Por más que me oraron, que reprendieron, que echaron fuera, yo sentía que mi vida seguía igual. Mire, pastor, yo duré años yendo a actividades de renuncia. Yo renunciaba, yo tosía, exhalaba, inhale, y yo hacía todo. Yo decía, Señor, quiero ser libre, quiero ser libre. Y eso era todo el tiempo. Y un día Dios me dijo, lee la Biblia. Digo, ¿cómo? Y el pasaje que a mí me cautivó fue lo que el Señor dice en el libro de, ¿cuál ha leído mucha gente? Libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Dice, si permanecen en mi palabra, oye, permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde que está la cosa? En permanecer en él. Y yo dije, pero aquí es que está todo. Y cuando yo empecé a hacer que la palabra se hiciera vida en mí, yo dejé eso de estar yendo a tal lugar porque a cada rato eran demonios y caía como que demonios. Y muchas veces no eran demonios, era una manifestación de algo que había en mí, un deseo en mi vida, y vivía cautivo. Es cierto que hay personas que pueden ser influenciadas y tener influencia demoníaca en su vida. Yo fui testigo de liberaciones. Pero adivine algo. Yo fui testigo de muchas liberaciones. Y aquella persona hoy, un 90% de aquellas personas que fueron liberadas de demonios, que vomitaron, hicieron todas las cosas, al día de hoy están en el mundo. Están en el mundo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Es permanecer en Él, es conocerlo a Él y saber quién es Él, que Él reina, que Él gobierna, que Él está por encima de todo principado, de toda potestad, por encima. Y si Cristo está en mí, ya. ¿De qué varón es eso? Es eso, es reconocerlo. Mi vida está escondida en Cristo Jesús. Usted escucha un ruido, ya temor, cuando usted escuche ruido, siga tranquilo. Bueno, la Biblia dice, no tendrá temor de terror nocturno. Usted sintió que lo tumban de la cama, póstrese a orar y alabe a Dios, adórelo y vuelve a acuéstese. No le deis lugar al diablo. No le dé lugar. Eso es lo que dice la palabra. No le dé lugar. Resistirlo.
No es resistirlo con la espada ni pisando la cabeza, que eso son conductas aprendidas también que las hemos repetido. Sí, de que písalo. Cosas que hemos aprendido. Y si nos enseñan a ver demonios, demonios vamos a ver. Ahora, si nos enseñan a ver a Dios, vamos a ver a Dios. Si nos enseñan a glorificar a Dios y a ver la soberanía y el poder de Dios en todo lo que hagamos, así va a ser, varón. Wow. Así va a ser. Pastor, de verdad que esto ha sido muy poderoso. Doy gracias a Dios, de verdad, por... No, y hay tanto, mire, tanto que se puede hablar de esto de hoy en día, porque lamentablemente las iglesias, no todas, por una gran mayoría, está siendo influenciada por este nuevo mover, este espiritismo donde todo es en un exhibicionismo de sacar demonios, demonios que caen y lo ponen a usted en vergüenza, lo presentan por la cámara, rodando en el piso, su dignidad no se respeta. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Wow. Esa no es- Mire, yo creo que usted va a tener que volver a seguir con este No, mismo... varón, usted sabe que usted mande. Hermano, mire, suscríbase, comparta para seguir con este mismo contenido. Los que quieren seguir con la segunda parte, yo quiero que el pastor dé el número de el nombre de su canal. ¿Cómo que se llama su canal de YouTube? No, De la es iglesia. el canal de la iglesia, Centro Cristiano, Sublime Gracia de Dios. Ahí estamos, impartiendo buena palabra, sana doctrina, enseñando realmente que Dios reina. Centro Cristiano Sublime, gracias de Dios. Hermano, siga el pastor tremendo, Pastor Tilson Placer. Brea, una cátedra. Varón, placer haber compartido con usted. Dios me le bendiga, Dios le guíe. Y que, Gracias, pastor. Duró mucho, pero que este canal siga siendo de bendición realmente, porque hace falta buena palabra en las redes. Hay bueno contenido, pero hace falta más. Amén. Dios le bendiga ahí. Shalom. Sean bendecidos.